El Maestro Jesucristo nos dio una lección clave sobre el perdón cuando estaba colgado en la cruz y pidió a Dios perdonar a los que lo habían crucificado, que lo habían apedreado, que lo habían ofendido y que iban a matarlo. Perdónalos porque no saben lo que hacen, dijo el Maestro Jesús. Y con esta expresión no solamente estaba dando una muestra de humildad, sino que realmente estaba perdonando a sus enemigos, como reza el Padre Nuestro. Perdónanos para que podamos perdonar a nuestros ofensores. La ley de perdón es una enseñanza básica para todo iniciado en el sendero y para cualquier seguidor del misticismo cristiano y oriental, de cualquiera de las religiones en el mundo. Sin perdón no hay salvación y es una premisa indispensable para tener acceso al contacto con Dios. Jesucristo nos explicó más o menos la importancia del perdón cuando condenó a un siervo que le pidió perdón y que una vez obtenido ese perdón, él no perdonó a un prójimo, a un vecino que le debía una deuda, y entonces el Maestro Jesús pues entró en furia espiritual y le dijo que tenía que pagar eso y que iba a ser echado a los enemigos para que fuera vilipendiado y condenado. Es decir, le aplicó severas sanciones por engañar a Dios y por no perdonar. El perdón consiste en olvidar las ofensas de los enemigos para poder recibir el perdón de Dios, en vista de que si estamos en la tierra es porque hemos pecado, hemos hecho karma y tenemos de alguna manera que pagar ese pecado, no solamente por la gracia de Dios, sino también por el karma, mediante la transmutación, el perdón, las obras, el servicio a la sociedad, el servicio a Dios. Jesús no solamente perdonó a sus enemigos cuando estaba en la cruz, sino que dio además otras enseñanzas adicionales al respecto que son muy controvertidas porque desde el punto de vista cristiano ortodoxo son muy difíciles de cumplir. Por ejemplo, cuando dijo que teníamos que perdonar 70 veces 7. Y entonces, pues numéricamente se antoja una cifra exagerada y sin un sentido realmente práctico o racional. ¿Por qué? Porque, como dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, hay mucha ignorancia en cuanto a la ley cósmica. Entonces, cuando dice también, si te pegan en una mejilla hay que poner la otra, entonces dice uno, no, pues esto no es posible. ¿Cómo me voy a dejar que alguien me pegue, que me ofenda, que me robe, que me atraque, que me asalte, que me haga lo que quiera? Yo todavía tengo que dejarme, perdonarlo y ponerle otra mejilla para que me vuelva a hacer lo mismo. Y aún más, no solamente eso, sino que el Maestro Jesús ordena amar no solamente a los seres queridos, sino a los seres no queridos, es decir, a los enemigos. Y entonces ahí es cuando el común de la gente dice, no, pero pues ¿cómo voy a amar a un enemigo cuando ha matado, ha robado, ha hecho daño a mi familia, me ha robado mi patrimonio, etcétera? Es decir, lo que vemos todos los días en nuestra sociedad, incluso en nuestra familia, o sea, cómo que toda la gente odia, mata, roba, trata de hacer daño a los demás, y la enseñanza cristiana nos dice que hay que amar a esos enemigos. Entonces, lo que sucede es que en el cristianismo tradicional no existe el conocimiento del karma y la reencarnación. Cuando Jesús dice que hay que amar 70 veces 7, se está refiriendo a que hay que perdonar no solamente lo malo que hemos hecho en esta vida, sino en vidas pasadas. ¿No? ¿Cuántas vidas pasadas? No sabemos, pero pueden ser cientos, pueden ser decenas, pueden ser miles, no sabemos, porque hemos estado aquí muchos años, miles de años, y en ese tiempo hemos hecho karma, hemos hecho el mal, y entonces Jesús dice que hay que perdonar, hay que transmutar ese karma.
Cuando dice que hay que poner la mejilla, la otra mejilla, entonces se está refiriendo a la ley del karma y la reencarnación. Es decir, cuando nosotros recibimos un daño y tenemos que sufrir una humillación o un daño a nuestro patrimonio, una ofensa, un crimen, cualquiera que sea, es porque la ley del karma nos está retribuyendo lo que hicimos en vidas pasadas. Es decir, si hemos sufrido algo malo, es porque nosotros lo hicimos en vidas pasadas. Entonces, cuando tenemos que poner la otra mejilla, es que estamos diciendo que estamos pagando el daño que hicimos en vidas pasadas o en esta vida. Y cuando dice el Maestro Jesús que hay que amar a nuestros enemigos, está diciendo que tenemos que amar al enemigo porque ese enemigo es el vehículo por medio del cual el karma hace que paguemos esa deuda. Es decir, la persona que nos hace un daño es el vehículo usado por Dios para que nosotros equilibremos nuestra conducta, nuestro karma y paguemos. Entonces, la persona que nos hace el daño solo es un instrumento de Dios y nosotros somos otro instrumento de Dios para que se cumpla la ley del karma y de la reencarnación. Porque la persona que hoy nos hace un daño sufrió ese mismo daño a manos de nosotros en vidas pasadas. En eso radica la enseñanza del perdón, que la tradición cristiana no entiende, no reconoce y por lo tanto no aplica. Entonces, si no la aplica, si la gente no perdona, pues entonces se envilece, sirve al mal y está alejada de Dios. Nosotros generalmente cuando sufrimos una ofensa, un daño, nos sentimos humillados, queremos venganza. Y la venganza es la cultura moderna. Todo el mundo quiere hacer el mal sin que se lo hagan. No quiere poner la mejilla, sino ni siquiera que lo vean feo. Entonces, lo que dice el Maestro Jesús en previsión de esta condición humana es de que la venganza es del Señor. Es decir, el karma se va a cumplir, Dios viene a hacer justicia y la justicia viene pronto. El Maestro Jesús nos dice que la segunda venida del Cristo está por llegar, que lo que estamos viendo hoy día, con el cumplimiento de las terribles profecías de los 4 jinetes del Apocalipsis, son la antesala para la venida de la justicia divina, de la segunda venida del Cristo, y entonces vendrá la venganza. Hoy la gente no lo cree. La gente sigue en su actitud de perversidad, la mayoría de la gente. Los buenos son perseguidos, los malos son ensalzados, son liberados, así maten, calcinen, hagan lo que hagan. Son liberados porque la justicia humana está al servicio del mal. Los que están en el poder están sirviendo al mal, están alejados de Dios. Y Dios viene a restablecer el orden divino, el orden cósmico, viene a hacer justicia. Y obviamente mucha gente no lo cree, pero cuando empiecen a ver los efectos de esta justicia, quizás cambien de opinión. Si quieren más información de los maestros ascendidos, aquí la pueden encontrar. Por lo pronto me despido y hasta la próxima.